hay una cosa que está clara en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y es que todo esto tiene un efecto, para bien o para mal, ¿no? Y está claro que, bueno, mejor dicho, para mal, ¿no? Las cosas como son. Y creo que incluso has tratado con un tema importante, ¿no? De cómo, de que al final, pues obviamente la gente trabajamos por dinero, la gente estamos haciendo todo esto porque queremos sobrevivir. Y precisamente cuando ves que se crea un clima de desconfianza, de malestar en un trabajo, ya sea porque se está cometiendo abusos hacia un trabajador en concreto o porque se está machacando cada vez más a la plantilla o por el motivo que sea, esto también a largo plazo también acaba generando, puede incluso llegar a cosas más, puede incluso perjudicar a la empresa, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. Si una empresa, de alguna forma, cada vez más tiene peor fama a nivel de trato con los empleados y cada vez los empleados se cansan y se van yendo poco a poco y cada vez hay menos gente trabajando, lo que acaba pasando a largo plazo es que la empresa tiene problemas para encontrar profesionales. Y eso se traduce también en posibles pérdidas económicas. O sea, yo creo que es un tema que a largo plazo se tendría que tratar tanto para, no solamente por parte del trabajador, sino también por parte de la empresa, porque es un clima de trabajo más agradable también acabaría repercutiendo positivamente en los beneficios de esta empresa. Trabajadores contentos significa mejor productividad a largo plazo. A ver, no siempre tiene que ser así, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú tienes trabajadores que se sienten involucrados con la empresa, que su trabajo está valorado, que se sienten bien tratados y que les das la posibilidad incluso de poder, pues, no sé, desde tener promociones internas, incluso a recompensar mejor su productividad con mejores salarios, pues a largo plazo también tienes gente que trabaja más a gusto y que también genera más para la empresa. A ver, sí y no. Eh, a ver, aquí hay que dividirlo en dos conceptos, yo creo. Una es, o por lo que estamos hablando de esto, a nivel de derechos laborales para el bienestar de la empresa y del trabajador, que también por un lado en ese aspecto se suele abusar del desconocimiento, sobre todo por parte de los trabajadores, sobre esos derechos. Y muchas veces sobre lo que decíamos antes del propio miedo de enfrentarse a según qué situaciones. Eh, claro, en ese sentido sí que es cierto que, que hay alternativas y hay herramientas para informarte, pero claro, la gente a nivel general suele pasar un poquito. Hasta que no, es lo típico de han echado a fulanito. Hostia, ¿qué ha pasado? Pues mira, no se llevaba bien con el jefe o algo y, hostia, pues hacía el trabajo genial, ¿sabes? Sí, pero mira, en ese momento a ti te sabe mal por él, pero te da bastante igual, ¿sabes? Claro. Hasta que no lo sufres en tus carnes, entonces no dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué puedo hacer yo porque me ha pasado esto? Entonces sí que te informas. Pero mientras tanto, la gente por inercia suele tragar. Entonces, por otro lado, está el hecho de cómo va evolucionando el sistema social y con ello los sistemas profesionales, el sistema laboral, ¿no? A nivel social sobre todo, que va un poco de la mano. Tienes que entender que al final, y además es que tenemos el ejemplo de en estos últimos 40 años, no se llevaba igual antes en un trabajo que ahora. Y pasan las mismas historias, pero antes la gente era más trabajadora. No digo que ahora sea mucho menos. Pero antes la gente quizá tenía más facilidad para adaptarse porque venía de la filosofía de hay que currar. Y ahora, con toda la facilidad que tenemos para informarnos de que a lo mejor en China un tío se ha hecho rico vendiendo papel higiénico porque le ha puesto el logotipo de un oso panda, mm, hostia, pues yo quiero eso, porque se ve que es más fácil generar dinero con eso. Entonces te encuentras Claro. no solo este ejemplo, sino otros más. Y la gente aspira a eso. Es como
la gente que se ha hecho rica o ha generado un montón de dinero a raíz de hacer directos en Twitch, en YouTube, en Facebook o la plataforma que utilicen. Claro, chaval, le dices, tienes que estar en la obra o estar jugando y tal, pues la gente, que puede ser que te toque, pero es muy complicado. Y la gente que está ahí es que la ha generado y se ha convertido en alguien, pues es porque ha sabido transmitir algo. Hay gente que tiene estudios, hay gente que no, Mm. pero han sabido aprovechar la situación mm, de utilizar las herramientas que tienen a nivel de carisma o porque eres bueno o porque informas bien a la gente, por la razón que sea. Entonces, claro, en ese sentido van cambiando las ideas de cómo conseguir ese objetivo, pero con las mismas ambiciones. Claro, Entonces, a nivel empresarial eh, pasa lo mismo, porque en el aspecto de quién manda en tus emociones, ay, es que, yo qué sé, voy a poner típico ejemplo de señor mayor que va a llover y me duele la cadera. Ay, es que tengo la espalda destrozada, es que no sé qué. Hostia, quizá es que no estás bien mentalmente y todo se extrapola de alguna manera. Y la propia naturaleza te está avisando de que, ¿sabes? Yo claro, considero que hay que saber definir tu vida social, que es lo que se te pueda imponer, aunque sea de una forma inconsciente. Y el Dios sábelo todo, que no hablo de ninguna religión en particular, no me faltaría, sino de lo que es la naturaleza. La naturaleza te ha hecho con un código en el que naces para luego morirte. Y te claro, requiere de una serie de requisitos para seguir manteniéndote un mínimo. Entonces ahí es donde se ve, por ejemplo, lo típico que se dice de es que en la ciudad se vive a lo mejor ahora estoy yendo un poco de cuñado, que no te pongo en duda, pero tú te vas a un pueblo, hostia, y la gente, eso es algo que es muy obvio, todo el mundo lo sabe, la gente a nivel general vive más tranquilamente, está más relajada, te vienes a Barcelona y todo es un caos. Todo es ruido, por lo menos que tengan la suerte de vivir según qué zonas. Pero es una locura el cambio radical que, que impone, hay sí que impone de alguna manera ya el vivir en un sitio, el tener que irte con prisas porque pierdes el tren o el autobús o lo que sea, luego llegas a trabajo y te siguen, es que es un estrés constante. claro, Y eso también hay que saber identificarlo y saber cómo te afecta a ti. Hay gente que le encanta estar con ese estrés constante, que lo disfruta, que le va bien, le inspira, le ayuda a ser mejor. Muy bien. Yo con ese estrés a las 11 estoy con una tila en la mano y mirando al cielo a ver si me cae una piedra o algo para que me tape el pared. En plan, que se acabe claro, esto ya, porque me muero. Entonces, claro, bueno, pero al final eso son cosas que se van extrapolando a poco, ay, cómo lo expresas tú, cómo te encuentras tú en tu vida en general. Y hay muchas personas que no se paran a pensar en, quizá debo decir pro. Y no tiene que ser un pro para siempre, sino, ostras, quizá necesito ayuda. Y pero mucha gente, dime, perdón. no lo siento, no, simplemente que creo que tienes razón, pero también hay que ver también la situación individual de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes casos de gente que por temas de responsabilidad no te, o sea, a veces el poder pensar tengo un problema con el tema del estrés puede que sea hasta un lujo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo conozco una señora mayor, muy gran persona, que hace 50 años, por razones de la vida, se quedó, pues bueno, como madre soltera de dos hijas y era una señora que toda la vida ha limpiado. ¿Qué pasa? Que cuando en aquella época, si tú no te, si en casa no entraba suficiente dinero y
teniendo que pagar gastos de una casa, la educación de tus hijos, una serie de cosas que se tienen que pagar, pues te das cuenta de que no te queda de otra, ¿no? ¿Y qué hacía esta señora? Pues se pluriempleaba todos los días y cuando cogía vacaciones de un trabajo, pues del otro trabajo se cogía otro trabajo extra de uno de los trabajos para sacar pues 3 sueldos en un mes. Claro, esa persona toda su vida, durante 50 años, hasta que se jubiló, pues no ha hecho otra cosa. No ha tenido el lujo de poderse parar a pensar que me siento mal o estoy estresada o no tengo vida o... Y claro, tú dile, quiero decirte, al final no nos vamos a engañar, Albert. Ahí tenemos el problema de siempre. Esa mujer tenía 3 trabajos, 3 sueldos y unas hijas que no estaban con su madre. Y eso tampoco es natural. El problema es hasta qué punto eh, el propio país no se preocupa en que nazca, bueno, más que en que nazca, sobre todo en que crezca una sociedad más saludable. Claro. Es que, claro, siempre venimos con el discurso típico, que me han dicho muchas veces, es que en tu época yo no estaba con mis padres porque estaban trabajando y oye, yo sobrevivía. Sí, pero ¿cómo has sobrevivido?